Muy bien, voy a comenzar el tema poniendo un ejemplo de cómo eran las cosas y ustedes me van a entender. Cuando yo tenía 12, 13 años, quizás en su casa, señor, señora, también pasaba. Mi madre me mandaba a la bodega y me decía, tráeme un paquete de toallas higiénicas. Y lo primero que ponía yo era una cara de asco, una ridícula cara de asco, como si eso fuese un problema. Pero iba, claro, porque mi madre me sacaba el zapato y me lo tiraba en la cabeza si yo no iba a comprar. Cuando llegaba a la bodega y compraba las toallas higiénicas, el chino, porque era el chino de la esquina, ¿saben lo que hacía? Agarraba el paquete de toallas higiénicas y las envolvía en un periódico y me las entregaba envueltas en papel periódico. ¿Saben por qué? Para que yo no pasara vergüenza. O sea, me protegían mi vergüenza de comprar toallas higiénicas. Como si eso fuese una vergüenza. Les hablo del año 83. Una. Dos. A mi hermana no le permitían bañarse durante el ciclo menstrual. Fíjense el absurdo, no poder bañarse porque se cortaba la regla. Y así hemos crecido con mitos, historias en torno a la regla. Y hoy tenemos chicas en nuestro país que no tienen acceso a toallas higiénicas, por ejemplo, para tener una vida normal durante el momento del ciclo menstrual. ¿Y qué pasa con eso? Que no van al cole, no van al colegio y pierden clase. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Y les digo más. Hay adolescentes que no tienen acceso a toallas higiénicas y tienen que usar paño de algodón porque no tienen acceso a toallas higiénicas. Con lo que implica a nivel de infecciones, en muchos casos la vergüenza de que se les pueda pasar la regla frente a sus compañeros y compañeras, con lo cual no vuelven a clase muertas de la vergüenza. Y estoy en el pico del problema. Por eso mis invitadas, que saben más que yo de esto, están aquí. Y este programa tiene dos reglas. Atención, si lo quieren ver, dos reglas. La primera, prohibido irse. Porque los caballeros escuchan la palabra regla, ponen la nariz así y se van. Prohibido irse, caballeros, Están avisados. Segunda regla del programa, abrir la mente a nuevas tendencias, a nuevas ideas y a nuevas propuestas, ¿sí? El que tenga mente cerrada, no, tienen que abrir. ¿De acuerdo? Son las dos reglas. Ahora sí, mis invitadas, que las tengo esperando aquí. Estoy con Mariel Tábara, de Mujeres Menstruantes, psicóloga feminista. Bienvenida, Mariel. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto. Sí, gracias por estar con nosotros. Por invitarme, por hacerme parte de esta conversación. ¿Cómo no? Con un por tema favor. tan importante. Y tampoco hablado. Y tampoco hablado, tan ¿no? tabú, ¿no? Como acabas de decirlo, porque esta anécdota que tú traes de cuando comprabas las toallas desechables para tu mamá, no es que ha cambiado tanto ahora. No ahora te creo. tal vez no la envuelven en papel periódico, pero se las dan en bolsa negra, ¿no? O sea, igual seguimos manteniendo mucho tabú sobre la menstruación, ¿no? ¿Pero habías escuchado historias como la mía? Ah, sí, claro. Claro. Bueno, y también está Estefanía Lozano, vocera de Plan International, que han trabajado y han investigado el tema en regiones, sobre todo en Piura, y tienen una data bien delicada que trabajar con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Estefanía? Muchas gracias por el espacio, Carlos. Creo que es necesario poder abrir esta conversación. Así es. Sí, es necesario más aún porque hablar sobre menstruación es hablar de derechos, igualdad, sí, señor. A eso vamos a llegar. Y educación. A eso vamos no solamente verlo desde un aspecto solamente biológico, sino que va más allá. De acuerdo. Y si me permiten, durante la conversación vamos a ir mostrando algunas imágenes que irán explicando también lo que estamos hablando. Muy bien, comencemos por el Perú. ¿Cuál es la situación de las mujeres respecto a las toallas higiénicas? ¿Cuántas de ellas usan? ¿Hay data? ¿Hay números? Desde Plan International nosotros hemos desarrollado un estudio en el 2025 en 15 escuelas de Lima y Piura, y en esta data pues encontramos que, por ejemplo, que 2 de cada 10 niñas faltan a la escuela durante su menstruación. 2 de cada 10 faltan a la escuela. Y sin contar, porque a veces no es necesario también reforzar el hecho de que hay niñas que sí van a la escuela, pero están con cólicos, con malestar durante sus clases, y definitivamente eso impacta en la educación.
4 de cada 10 niñas conocen sobre menstruación. Sin embargo, todavía existe una brecha grande al acceso de información. Y algo que es importante también que mencionabas, no solamente es hablar sobre productos menstruales, sino también acercar información respecto a salud menstrual. ¿Por qué no saben del tema 4 de cada 10? ¿Sus madres no han hablado con ellas? Algo muy importante también O para sus padres, mencionar. vaya. Exacto. Sabemos que históricamente que el tema de menstruación ha sido un asunto solo de mujeres Sí. y nos damos cuenta que no, es necesario que los varones también se involucren sobre este tema. Y principalmente la primera fuente de información de una niña, de un adolescente, es una madre o una familiar mujer, Así es. ¿no? Sin embargo, igual sabemos que la menstruación ha estado rodeada de tabú, mitos, de información errónea, ¿no? Que esta se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, la información que recibe la niña posiblemente es una información pues errada, no basada en evidencias y provoca pues que hayan prácticas no adecuadas de aseo. ¿Qué tipo de información errada reciben, por ejemplo? Por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? El no bañarse durante la menstruación es uno de los mitos que ocurre tanto en Lima, en Piura. ¿Eso se sigue diciendo? Se sigue diciendo. Mira que te lo claro digo que- algo hace 40 y pico años, ¿ah? ¿no? Este mito todavía persiste. Nuevamente, la menstruación ha estado en la esfera más privada de una mujer. Es por eso que este tema no se aborda, no se habla. Otro mito que ocurre es el no hacer ejercicios durante la menstruación. No te creo. Exacto. Por ejemplo, en las escuelas hay docentes que prefieren que las niñas estén sentadas y no realizar ningún deporte durante su menstruación. O que, por ejemplo, en el caso de Piura hemos encontrado mitos donde la menstruación, pues, sí, se te puede subir a la cabeza. Son realidades muy complejas y narrativas que se dan en torno a ello, ¿no? De acuerdo. No puedes cocinar determinadas cosas porque se van a cortar, o sea, licuar, por ejemplo, lácteos no se puede hacer porque los vamos a cortar si los licuamos. No puedes cargar a un bebé porque le vas a dar gases, No, ¿no? no me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo. Esas son cosas que todavía se siguen Sí. difundiendo y Claro que a que las sí. chicas las confunden muchísimo, ¿no? Porque entonces parece que su cuerpo tiene un proceso que es negativo y que impacta además de una forma negativa en sus Claro, desarrollos, lo ¿no? carga de una negatividad el asunto de menstruar, digamos, ¿no? Porque además esto que dice Estefanía es súper importante en relación a, por ejemplo, la limitación que tienen de participar en los deportes. Pero eso no solo pasa por participar en los deportes, o sea, creo que ahí hay un grave error porque más bien sí debemos hacer ejercicio cuando estamos menstruando, no con tanta, tanta Claro, fuerza claro. y peso, pero sí ayuda mucho, incluso para disminuir los dolores menstruales, ¿no? Pero de la esfera del deporte pasamos también a la esfera de la participación en la escuela, ¿no? Como tú decías, una tiene temor a mancharse, a que los niños, las niñas, o sea, los compañeros sean poco solidarios Se porque una se ha burlen, manchado, claro, se por burle, supuesto. o porque hay algún olor, porque además tenemos todavía la idea de que entonces la menstruación huele muy mal, ¿no? Es algo feo, entonces una deja de participar incluso en las clases, ¿no? Nosotras hemos realizado desde el proyecto Somos Menstruantes talleres en escuelas en varias regiones del país y lo que siempre encontramos es que entonces los días en los que menstruan prefieren restringir su participación, pasar como desapercibidas si es que van a la escuela. Pero son horas de pérdida de horas de Exactamente. clase, eso es inaceptable. Y Y ahí- es además la pérdida también del protagonismo, ¿no? O sea, la posibilidad de responder una pregunta en clase, participar adelante haciendo Correcto, alguna actividad, correcto. ¿no? Tengo imágenes para compartir con ustedes. Señor director, ayúdeme para ir avanzando y viendo imágenes. Estos son algunos de los productos menstruales. Vemos tampones y hablemos algo de precios. ¿Son caros los productos para la higiene menstrual? ¿Son caros en el Perú en términos generales? Tienen un costo aproximadamente entre 6 a 10 soles. ¿Eso un para un paquete de ciclo 10. menstrual? No, por lo No. general suele ser más. Suele ser Suelen más. utilizar entre 2 o 3 paquetes. Ok. Hay Sí. que recordar pues que el uso se recomienda que sea cada 4 horas el intercambio de Ok. una toalla sanitaria. ¿De acuerdo? Y los tampones mucho más caros. los tampones son más caros. Sí, son mucho más caros. O sea, yo diría que los tampones se vuelven un producto Todo exclusivo, o sea, o de exclusivo. algunas personas que pueden Ujú. usarlo de forma privilegiada también, ¿no? Hay países donde la higiene menstrual no paga impuestos. ¿Eso es así? Sí. Hay países como México, que por Argentina. ejemplo Argentina, hay países en Europa también que ya retiraron todo el impuesto a los productos de salud menstrual, ¿no? Por considerarlos de primera necesidad, o sea, no son un lujo para Ok. nosotras que menstruamos. Pues yo me adelanto un poquito al tema. Mi pregunta iba con trampa. El año pasado, ¿las mujeres
pagaron 80 millones de dólares más que los hombres en impuestos solo en higiene menstrual. Hablo de toallas, hablo de tampones, hablo de todo lo que tiene que ver con higiene menstrual. Pagaron 80 millones. O sea, las mujeres pagan en el Perú más impuestos que los hombres en higiene menstrual. Ya sé, caballero, usted me va a decir que su mujer pone las toallas higiénicas en la canastita y es el marido el que paga en la caja. Estoy diciendo algo absolutamente machista porque a veces no es así, porque de pronto es la señora la que también paga. Pero en fin, números más, números menos, 80 millones. Y miren este dato, que me voy a adelantar a ello, pero me parece bien potente, chicas. Una mujer usa en su vida 24.864 toallas higiénicas, asumiendo que empezó a menstruar a los 13 y acabó de hacerlo a los 50 años. ¿De acuerdo? Permítanme que me tome algunas libertades en el análisis. O sea, gastó 14.918 soles solo en toallas. Y estoy hablando de toallas de día, no estoy hablando de toallas de noche, no estoy hablando en las toallas estas que llaman diarios por si hay algún descenso o algunas cosas relacionadas con eso. No estoy hablando de tampones, no estoy hablando de copas menstruales, solo toallas higiénicas. ¿De acuerdo, chicas? Ustedes me corregirán si hay algún dato que puedo, porque también soy un neófito en esto, chicas. Bueno, 2.275.69 son los impuestos que paga una mujer por higiene menstrual que no paga un hombre. Entonces, ¿no les parece que hay una injusticia tributaria, Mariel? Claro que sí, o sea, creo que para hablar, como decía Estefanía, de menstruación tenemos, y de dignidad menstrual, que es lo que nosotras proponemos, tenemos que hablar de la desigualdad de género que parte, o sea, que se justifica en la menstruación, ¿no? O sea, en este proceso fisiológico tan importante además para nuestras vidas, pero que ha sido cargado de mucha connotación negativa y que nos hace vivir situaciones de discriminación específicas que solo pasa a quienes menstruamos. Entonces, sí hablamos de una desigualdad de género, de una desigualdad tributaria y reconocer, por ejemplo, lo importante de la reducción de los impuestos o la anulación de los impuestos en los productos de salud menstrual es sumamente importante para hablar de justicia menstrual, por ejemplo, ¿no? O sea, es un concepto que nunca habíamos discutido en el Perú, Estefanía. Sí. Más aún porque nuevamente la menstruación está asociada a la esfera más privada de la mujer. Así es. No es un asunto de carácter público, de salud pública. Entonces, definitivamente eso no se ve. Existen diversas brechas o barreras que se dan en torno a la menstruación, no solamente con el acceso a productos menstruales, sino el acceso a información. Sí, señor. Información que está muy relacionada muchas veces por mitos, por ideas erróneas que se dan en torno a este tema. Entonces, y sin contar con la infraestructura, ¿no? Porque muchas de las niñas, en nuestro estudio, 2 de cada 10 niños y adolescentes manifiestan que sus servicios higiénicos no son los más adecuados, seguros, privados. Entonces, podemos entregar un producto menstrual a alguna niña, acceso a información, pero cuando vaya a la escuela o algún espacio, definitivamente no va a encontrar las condiciones para gestionar su menstruación con seguridad y dignidad. Por ejemplo, y si no hay agua, por ejemplo, en los colegios ya tienes ahí otro problema adicional. Tenemos, ¿no?, un problema. Por eso, hablar de menstruación atraviesa otra serie de barreras, ¿no? Acceso a agua, saneamiento, información, productos. Hay diversas barreras económicas, sociales que se dan en torno al tema. Y culturales, ¿no? Culturales, porque el tabú menstrual es parte de nuestra cultura. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y ahora que vamos a hablar de cultura, tengo algunos ejemplos que vienen de fuera que también podríamos mirar y poner en discusión. Dios mío, es una necesidad, pero es más, yo en la puerta de los colegios repartiría toallas higiénicas para las chicas, que se lleven sus buenos packs, esos grandotes para todo el año y que estén allí para ellas. Buenas tardes, dice Eliana. Justo yo siempre me preguntaba cómo las niñas que tienen bajos recursos podrían acceder a estos productos, ya que cada vez los precios son más altos. Una promedio cuesta 60 céntimos. Saqué mis cuentas ayer mientras preparaba el programa. Si un ciclo que dure entre 3 y 7 días, por día usas 8, saca tu cuenta. No es poco. Por 12 ciclos al año es un montón, Mariel. Sí, es un montón. Es un montón de dinero que además
no todas tenemos el mismo acceso. Y como decía Estefanía, se puede, por ejemplo, en el caso de las toallas desechables, hay una recomendación de que se use entre 4 o 6 horas. Pero si yo no tengo acceso a comprar la cantidad de toallas, sobre todo en la niñez y adolescencia, que todavía estoy aprendiendo a cómo usarlas, pero yo no tengo acceso a tener disponibles la cantidad que me haga sentir libre y segura para ir a la escuela, por ejemplo, o alguna otra actividad, yo voy a usar una toalla más horas. Aun cuando eso me genere una infección, aun cuando eso me genere, no sé, una escaldadura, porque no tengo el dinero para disponer de más toallas. Pero estamos hablando de flujos normales también, porque hay mujeres que no necesariamente tienen flujos normales, dicho sea de paso. Y que además hay que reconocer, en la niñez y adolescencia, cuando uno empieza a menstruar, el ciclo no está... No es regular. Digamos, claro, o sea, no, todavía está el cuerpo, nosotras decimos, el útero aprendiendo a cómo ciclar, entonces no siempre es la misma duración, no siempre es la misma cantidad, ¿no? El útero está aprendiendo a recibir esta fiesta de la fertilidad, digamos. Perdonen que le ponga tono de fiesta, pero yo sé que es un problema a veces al principio. Vamos con Carmen Martínez. Hace falta que a través del Ministerio de Educación infunda programas de información adecuados y claros para que las niñas estén bien informadas sobre la menstruación, que es algo natural en la mujer. Carmen, y en los chicos también, para que no pongan cara de idiotas cuando se habla de regla, que los he visto. ¿Ponen unas caras así de asustados? ¿No les parece o soy yo el que estoy exagerando, Estefanía? Sí, principalmente, pero te comento que un estudio de Plan International en el 2022 indicó que 8 de cada 10 niños mencionaban que sí necesitaban recibir información sobre menstruación para eliminar ideas erróneas. Entonces nos invita a una reflexión de que los niños, estas generaciones, quieren información sobre menstruación. Correcto. La necesitan justo para poder generar entornos mucho más seguros, amigables, empáticos con sus compañeras. De acuerdo. Roberto Sánchez, Keiko Fujimori, ¿hay propuesta de sus partidos para esto o no hay propuesta? Porque no han dicho nada sobre menstruación e higiene menstrual. Y es un derecho de nuestras niñas que menstruen bien, con calidad, que tengamos protegidas, y piensen en educación sexual reproductiva, que también está íntimamente ligado con esto. Dice Rafael, un caballero, eso es parte de educación sexual que esta congresista. Yo lo quito, pero es importante para la mujer y los varones que debemos apoyar y ser más empáticos, pero de eso se trata, hombre, pero de eso se trata. ¿No es cierto? Y en algunos baños públicos hay máquinas para comprar toallas individuales cuando se necesitan. Está todo muy al alcance. No es un problema. No necesariamente al alcance de cierto público, pero por ejemplo en las regiones Piura, y sabemos en otras regiones todavía existen una inequidad para el acceso a productos menstruales, toda su diversidad. Entonces, definitivamente, quizás mucho público le sorprende el hablar de estos temas porque consideran que quizás ya es un tema que se aborda desde casa. Sin embargo, nos damos cuenta por la data que no es así. Me abro un poquito. Dime. Disculpa, Carlos, en la línea de lo que decía Estefanía hace un momento, de la importancia de la educación y lo que los chicos y las chicas están pidiendo en las escuelas, es lo mismo que pasa con la educación sexual integral. O sea, los chicos y las chicas sí piden información porque saben que la necesitan, porque están en desarrollo, están creciendo y quieren como tener mejores vidas, ¿no? Y que sus proyectos de vida no sean truncados. Entonces la educación menstrual, como la educación sexual integral, tienen que pasar a ser política pública seria, basada en evidencia, ¿no? En nuestro país, y no podemos seguir retrocediendo en ese campo, ¿no? Y desde otra perspectiva, la información la tienen, pero quizás la tienen tan distorsionada que hay que acomodarla y ponerla en orden, es que ¿no es cierto? TikTok es el quien les informa hoy día. Así es. Bueno, pero miren esta imagen. Hay mujeres, jóvenes sobre todo, que han dicho, yo no quiero usar toallas higiénicas, porque es tal la cantidad de toallas higiénicas en el planeta que no se biodegradan. Y han dicho, yo toallas sí, pero de algodón, y de algodón orgánico, con la idea de lavar la prenda una vez que se ha pasado el ciclo menstrual y comenzar el próximo ciclo con la toalla limpia, lavada, en fin. ¿Qué les parece propuestas como esa, Estefanía, Mariel? ¿Les parecen valiosas? ¿Es saludable? ¿Es razonable? ¿Lo verían lógico? ¿Qué me dicen? Sí, definitivamente
hay que recordar que existe una diversidad de productos menstruales. No solamente existen las toallas sanitarias, tampones, existen copas menstruales y otros productos que pueden ser reutilizables y que son también ecoamigables. Igual, de todas maneras, este tipo de diversidad de productos tiene que ir acompañado con educación. No ayuda bastante el hecho de entregar productos quizás no tan familiares para alguna niña, para alguna familia. Entonces, incluso algo pequeñito, nosotros estábamos en una actividad, en una feria, y una persona muy adulta, una madre recién interactuaba con un tampón. Estamos hablando de Lima, no conocía. estábamos en Lima, en una feria, en una actividad en no te Comas, creo, entonces no definitivamente conocía. nos damos cuenta que quizás para el público, los oyentes que no se te olvide, es principalmente que todavía existen desinformación, o quizás todavía la información no llega para todas las personas, ¿no? Ok. Específicamente hablando ya de productos menstruales. Bueno, cuando llegó el Tampax debió ser revolucionario también, ¿no? El tampón, ¿o no lo fue? Sí, en María? su época, claro. Igual como lo ha sido la introducción en el país, o sea, como más, digamos, mucho más difundida ahora de la copa menstrual o el disco menstrual o las toallas de tela. O sea, las toallas de tela es una versión ya como adoptada, actualizada de lo que tú hablaste de los pañitos, pañitos, ¿no? claro. Pero claro, es difícil, o sea, es como para poder usar estos productos reutilizables por los que también apostamos nosotras, es necesario que podamos ganar en educación, porque si yo le tengo asco y he estigmatizado esta sangre, lo que va a suceder, yo para usar la copa menstrual o el disco menstrual tengo que introducir Sí. mis dedos en la vulva. Y si a mí me enseñaron y crecí Claro. sabiendo que eso no se tocaba, Claro. que eso era sucio, o sea, mi vulva, no solo la sangre menstrual, sino hasta mi vulva, mi cuerpo, voy a tener mucho asco en hacerlo. Entonces tenemos todavía que cambiar esta mentalidad, que contribuir a un cambio cultural desde la educación menstrual para poder utilizar esos productos que, por supuesto, está demostrado, ¿no?, con investigaciones en otros países que sí, son más saludables y amigables para nuestro cuerpo, pero tampoco podemos como pasar a exigirnos a todas las mujeres y Claro, a todas no. las personas menstruantes usemos productos. Cada una va eligiendo lo que le Exacto. sirve, por supuesto. Porque además también estamos en contextos diferentes. Sí, pues, eso ¿no? es verdad. O sea, si yo no tengo un baño, como decía Estefanía, en una Claro. escuela, en Piura, vamos a decir, o en Lima, acá en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, no tengo un baño con agua, Claro. entonces yo no puedo ir a la escuela con mi copa menstrual, Claro. porque yo necesito vaciar la Así copa es. dentro de un servicio higiénico, además privado, Claro. salir, o sea, Claro. lavarla y luego volver a ponérmela. Entonces, si yo tengo un cubil que además no tiene puerta o que no tiene No seguro, cerrojo. no hay cerrojo, no la puedo cerrar, bueno, ya, lo logré, saco mi copa menstrual, tengo que salir del baño a lavarla en el patio porque el lavatorio, el Está lavamanos afuera. está Lío, afuera. Claro, O sea, imposible. entonces hay que pensar que los productos de gestión menstrual tienen que adaptarse Totalmente. o sea, al los contexto. podemos utilizar en nuestros contextos Totalmente. y también quitarnos la carga a nosotras de que hemos contaminado el medio ambiente. O sea, el medio ambiente lo contaminan. Los chinos y los Exactamente. gringos, así es. ¿No ¿No? es cierto? No nos echemos tanto. Exacto. Entonces De eso acuerdo. invita bastante a que nuevamente que las narrativas de la menstruación se vayan transformando, ¿no? Invitar mucho incluso a las mujeres a reconciliarse con sus propios procesos, Sí, porque sí. la menstruación nuevamente ha estado cargada, llena de negatividad, de información errónea, que invita a que muchas mujeres no se sientan cómodas con un proceso, más aún teniendo en cuenta que la menstruación es un signo de salud, De acuerdo, que nuestro de organismo acuerdo, está funcionando de acuerdo. correctamente. Si yo estuviese en el mundo rural y pongo un paño, dirían, ay, lo conocerían mucho, pero de pronto en la ciudad no conocen el paño o la toalla higiénica de algodón. Alison, ¿podemos poner una foto de una toalla higiénica de algodón para que la conozcan quienes de pronto no la han visto, no se han aproximado a ella? Tiene la misma forma de una toalla higiénica común, solamente que el material es de algodón. diferente. Usan un algodón orgánico, muy, muy fresco, muy ligero. Y hay chicas, ahí están, chicas que lo usan, mujeres que lo usan y es absolutamente, quienes han optado por ello, absolutamente normal y lo usan con total normalidad. Tienen varias de estas y van cambiándolas a medida que el ciclo
avanza. Y creo que hay otro producto, Carlos, súper importante que a las niñeces y adolescentes menstruales les gusta mucho, que son los calzones menstruales, Ok. ¿no? Que es ya no usar nada, o sea, ¿Ya? ningún tipo de toalla ni copa, sino un calzón que tiene como estas capas de tela Mira absorbente qué interesante. y entonces lo puedes usar directamente. Claro, sangras allí, luego lo tienes que lavar, tienes que podértelo ¿Lo cambiar. usas también por horas? Sí, lo Sí, usas por horas exacto. también, ¿no? Tiene más absorción Ok. y entonces eso ayuda muchísimo también a como... Qué buena idea. Es muy práctico, Es ¿no? práctico. Pero volvemos sobre lo No, mismo que ya que hemos la educación. planteado, que es La que educación. entonces tenemos que reconciliarnos con la idea de que voy a lavar esa sangre Claro, y no pasa de nada, acuerdo. es como De cualquier acuerdo. otra sangre. ¿no? Buenísimo. Mira lo que nos dice Esvero. Cuando tenía 13 años, usaba una toalla casi todo el día porque no me alcanzaba. Esa es una Claro. realidad que ocurre en muchas de las niñas y Gracias, adolescentes gracias actualmente. por contarnos esto, ¿no? Esvero. Te mando un gran abrazo. Sí, eso ocurre todavía Pobre, actualmente oye. de muchas niñas. Es una que incomodidad incluso- absoluta. Definitivamente, y también un riesgo pues a tener alguna infección, supuesto, ¿no? por supuesto. Definitivamente, pero sabemos que ahí están vinculadas brechas más económicas, ¿no? De Totalmente. acceso, ¿no? Es por eso que una de las razones por las cuales las niñas faltan a la escuela es porque no cuentan con un producto menstrual y por eso deciden o sus familias deciden que mejor esté en casa. Claro, pues por eso, pues. Definitivamente. Tremendo. Ahora, me voy a poner más audaz. En algunos países europeos, algunas mujeres han dicho al diablo. La regla es algo natural y yo me cansé de usar toallas higiénicas y que la sangre salga. Y si a alguien le molesta verme manchada, es su problema. ¿Qué planteamos en ese discurso? ¿Qué les El parece? sangrado libre. Sangrado libre. Y natural. Sí, porque bueno, el útero hay que reconocer es un músculo, ¿no? Es un órgano que es un músculo dentro de nuestro cuerpo, que además sí podríamos, o sea, el sangrado libre es una forma de sangrar que implica que vamos, así como gestionamos la orina, o sea, la vejiga, y sabemos que necesitamos orinar, pero vamos sintiendo cuándo lo necesitamos hacer y hasta cuánto podemos aguantar, digamos. Las mujeres que practican esta técnica, vamos a decir, del sangrado libre, logran digamos, a través del autoconocimiento de su cuerpo, logran gestionar también en qué momento van a ir a menstruar. Entonces, no es la idea solamente de, vamos a menstruar y si me mancho no pasa nada, sino es que empieza a haber un proceso en estas personas de cómo gestionar también su cuerpo desde el autoconocimiento y entonces se puede hacer un sangrado como no utilizar ningún dispositivo de gestión menstrual, digamos, y pasar a poder sangrar en el momento en el que yo lo puedo hacer. Sí, ¡Qué maravilla! ese control, esa gestión puede darse. Todo eso se llega con el autoconocimiento. ¿no? Mira tú, no sabía. Eso invita nuevamente a hablar de que conversar sobre menstruación es conocer sobre nuestro Totalmente. cuerpo, nuestro ciclo menstrual Totalmente. y autoexplorar sobre todo lo que involucra el ciclo menstrual. acuerdo, Entonces de eso acuerdo, es Stephanie. importante desde la educación. Tengo preguntas para ustedes, comentarios, está reventando el chat. Chicas, son ustedes lo máximo. Dice Alexandra, si eliminaron la educación sexual integral, dudo que los políticos hagan algo por temas relacionados a la menstruación. Yo creo que si los convencemos, me adelanto a la respuesta, si los convencemos a los políticos de las horas perdidas en términos de impacto en PBI, por ejemplo, más adelante, de los chicos y chicas que no tuvieron la cobertura educativa, de pronto los podemos convencer. ¿Pero qué dicen ustedes? Sí, a los políticos y las políticas del país, a quienes van a estar a partir del 28, del 29 de julio en el Senado, en la sala, en la Cámara de Diputados, de Diputadas, en la Presidencia, o sea, en el Ejecutivo, les importa la educación y la salud en el país, la salud de las niñas, así es. de las niñeces que menstruan y de las adolescentes, tienen que prestarle atención a hablar de ciclicidad y a incorporar educación menstrual y, por supuesto, la educación sexual integral en las escuelas desde una forma De acuerdo. seria. Y por ¿no? equidad tributaria también, que no nos Exactamente. olvidemos de eso. Igual hay que reconocer que actualmente hay una ley vigente, en la 31148, que habla sobre el acceso a productos menstruales y educación menstrual dentro de las escuelas y mujeres en condición de vulnerabilidad. Entonces, nos damos cuenta que en ese momento el Estado se dio cuenta que la menstruación es un asunto público Claro. y que es necesario hacer acciones respecto a acuerdo. ello. Entonces, Uy. creo que ahí lo que tenemos que invitar es
ok, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo monitoreamos esta ley que permita justo que las niñas y adolescentes puedan acceder a información verídica sobre menstruación? Ya pusimos sobre aviso a Muñante, ahora nos fundimos. Sánchez, Keiko, ¿está servida la mesa para una cosa como esta? Debió estar en el debate. Vamos con más comentarios. Como hombre, me voy enterando de todas las complicaciones que implica la menstruación para las mujeres. Esteban, ¿tú sabes que yo también me he ido enterando mientras preparaba este programa? Que, o sea, ¿tú te imaginas una adolescencia? Los hombres agarrábamos la pelota y a jugar y nunca nos importó. Pero ¿tú te imaginas que todos los meses tuviésemos 7 días de esta tortura? No es O sea, una tortura. no, claro, porque no eres adolescente, lo es, pues porque tú quieres ir a jugar, quieres... Entonces, claro, Mariel, ¿tú te imaginas? Yo no podría. Sí, seguramente, como Seguramente. muchas de Como las muchas de cosas nosotras que no se puede. atravesamos las que... Claro, son las ustedes personas unas como heroínas permanentes, ¿no? Pero creo que aquí, Carlos, justo has tocado un tema súper importante. Dilo. Porque, por ejemplo, sabemos de experiencias de dolor menstrual en la Así es. niñez y en la adolescencia. Como decía Estefanía, por ejemplo, el estudio que ellas hacen en el 2025 confirma datos que ya UNICEF había planteado en Sí. el 2021, ¿verdad? Y eso es importante porque entonces vamos generando una información relevante en el país y se habla del dolor menstrual en Sí. ambos estudios como una de las razones también para faltar al colegio. Y ahí hay un tema, porque de todas maneras tenemos que hablar de dolor menstrual, que es fundamental, Sí. y tenemos en este momento una ley que para el diagnóstico de endometriosis que le ha costado mucho a las colectivas que trabajan eso en el país, y es súper importante lo que han avanzado, pero también sabemos que el dolor menstrual es multicausal, es decir, hay un dolor físico, ¿verdad? Pero también el tabú menstrual se mezcla ahí porque yo genero, o sea, si para mí la experiencia de menstrual me genera mucha ansiedad, me genera mucho Ok. estrés, porque entonces estoy yendo al colegio, tengo miedo de mancharme, qué sé yo, punto. entonces el cortisol de mi cuerpo Sí, se claro. eleva y entonces eso me genera más dolor porque además la vergüenza que nos han hecho sentir por Total, ya te menstruar entendí, ya te se entendí. vuelve algo y mi cuerpo reacciona de alguna Te forma, entendí. genera dolor. Entonces, nosotras también insistimos en hacer educación menstrual para abordar Claro. el dolor menstrual, porque mientras se menstrue con más libertad y dignidad, Mm. vamos a poder también reducir esos Buen marcadores de dolor, ¿no? Y esa experiencia tan De acuerdo. estigmatizada. De Igual acuerdo. de todas maneras es necesario hablarlo porque permite identificar potenciales Claro. trastornos menstruales que Claro. lamentablemente muchas mujeres ya en la adultez Claro. lo logran identificar o Ni para un diagnosticarse. lado ni para el otro ponerle tanta luz, que es un poco lo que acabo de hacer, así que me retiro 2 pasos, ¿de acuerdo? Ok. Dice Carmen, las señoritas expositoras de este programa deberían visitar las escuelas de todo el país para dar charlas adecuadas, niños y niñas. Están contratadas, ¿no es cierto, Carmen? Son unas tromes. Hay de esto mucho, ustedes han trabajado Sí, mucho ese claro. tema, Sí. Estefanía. Actualmente en Plan International nosotros trabajamos el programa Nuevas Reglas, que justo aborda educación menstrual dentro de las escuelas con niñas y niños desde primaria y secundaria. Claro, nuestros contenidos están adecuados según la etapa vida, Claro. pero también trabajamos con docentes porque sabemos que que el docente cumple un rol muy importante dentro de la educación de las niñas, de las adolescentes, con padres, madres de familia, con personal de salud y generando condiciones más dignas para que las niñas puedan gestionar su menstruación de manera segura, ¿no? Y sobre todo con información clara, precisa, y no existan pues entornos no tan positivos dentro de la escuela. Miren, podemos terminar con una revisión rápida de cómo ha evolucionado también todo esto. Me metí en las viejas revistas caretas que tengo allí guardadas y miren cómo evolucionó la publicidad también de esto, porque el exacto. discurso Eso es también ahí se importantísimo. va instalando. Miren, así comenzaba, por ejemplo, esta marca a mostrar toallas higiénicas que eran así, eran cuadradas, ¿no? Eran rectangulares, digamos, no tenían la forma La forma anatómica de la actualmente. ropa interior. Y el mensaje dice algo así como lo que tú mencionabas, Mariel. Ahora, bueno, la graduación parece que fue ayer cuando eras una niña, ahora cumples, ¿no? Empiezas a transformarse en mujer. Claro, antes eras, no sé, un ser de otro planeta, pero antes, ¿no? En mujer. Bajo la amorosa guía materna, ¿no? Esta lógica de que es la mamá la encargada de transmitir todos los asuntos que tengan que ver
con la menstruación y la sexualidad. Y esta narrativa o este mito que se da en torno de que ya cuando menstruas, la niña se convierte en mujer. Así es. Y que termina siendo un mensaje no tan positivo porque existen diversas situaciones de riesgo vinculadas a violencia que una niña pueda pasar. Pero era un clásico, ¿no? Este caso del paso de niña a mujer a partir de la y eso, menstruación. sin embargo, todavía existe. Todavía existe. Esta Por eso que les quería mostrar esto justamente. Iba con trampa. Miren, avanzaron los años y la publicidad, llegaron nuevas marcas al Perú. Llegó una marca Modes, que es la que ven a la izquierda. Nuevamente el asunto madre... Miren a la niña además tocándose el vientre, ¿no es cierto? Kotex, que fue una marca que hasta ahora existe, en fin, sí, que llegó muy temprano al Perú con este asunto de las toallas higiénicas. Igual, los mensajes se repiten en toda esta época, son los años 60 en el Perú. En la imagen siguiente empiezan a venir marcas ya más audaces, ¿no? Viva la maravilla de ser mujer 365 días al año. Una marca floral. No digo las marcas para vender más ni vender menos, solamente para hacer énfasis en este tema. Y hacia los 70 aparece ya toda una suerte de libertad respecto al tema. La marca Serena tenía este famoso lema: con Serena no hay problema. No sé si lo recordarán los de mi generación. Ustedes son muy jóvenes, chicas, pero en mi generación ese era el lema. Incluso cuando Serena Williams jugaba al tenis, había ese lema: con Serena no hay problema. Pero todavía no se muestra el elemento sangre. No se muestra sangre. Hoy la muestran con un corazoncito o con una gotita tímida. Antes era azul. Antes era azul. Como es la sangre de los pitufos, ¿no? La sangre de los pitufos. Pero miren cómo mostrar sangre siempre ha sido un problema. Apareció Mini y ya comienzan a aparecer chicas más jóvenes también. Ya son adolescentes, ya no son... son más niñas, los rostros son de más niñas. Y luego, al menos en mi casa siempre se dijo que la toalla higiénica con alas había cambiado la historia de las toallas higiénicas. Fueron revolucionarias porque ya no se movía, en fin, le daba estabilidad. Miren todo lo que he aprendido con ustedes, son lo máximo. Y avanzamos un poquito, si me lo permiten, porque el tiempo nos gana, y ya empezaron todo lo que tiene que ver con las luchas de las mujeres por el tema tributario, que para mí es central. Yo no puedo entender por qué los hombres tendríamos que pagar menos impuestos que las mujeres. Ya hay países europeos donde no hay impuesto a todo el tema de la higiene menstrual pero no es de ahora, es de hace muchísimos años. Pero hay países aquí, en la región. En la región también. Creo que la ley que citaba Estefanía, uno de los puntos importantes que tiene es que habla también de que el Ministerio de Salud tendría que hacer un listado para conocer, por ejemplo, los insumos de las toallas desechables, ¿no? Y creo que a partir de allí también nos ayudaría a tener como un listado de precios y poder entonces saber cuánto se paga en impuestos específicamente aquí, ¿no? Y empezar a reducir. Y creo que ahí tiene que haber un gran compromiso de las transnacionales que producen las toallas desechables. De acuerdo. ¿No? Incluso invita a la ley a crear un observatorio. Exactamente. Esto permite contar con información basada en evidencia y que permita sustentar. Y estar en los censos nacionales con la pregunta también, que no sería mala idea, ¿no? Muy bien, el tiempo nos ganó. Han sido ustedes unas invitadas espectaculares. Les agradezco muchísimo que me hayan ayudado a entender y aprender de este tema. Gracias. Gracias a ti, Carlos, ¿no? Creo que tenemos que seguir hablando de menstruación, comprenderla más, saber todo el proceso, toda la ciclicidad. Menstruamos porque ovulamos y como signo de salud, como ya decía Estefanía, y tenemos que quitar los estereotipos de género que han cargado también, que se han cargado alrededor de la menstruación, ¿no? Sí, e invitar al público en general que pueda acercarse más sobre este tema, pueda conocerlo, sobre todo, e invitar que ninguna niña, ningún adolescente vea limitada su participación, su desarrollo, su bienestar por menstruar. De ninguna manera. Gracias, Estefanía, de Plan Internacional. Gracias, Mariel. Soy menstruante. Somos menstruantes, sí. Somos menstruantes, claro que sí. Gracias por ustedes, por estar con nosotros. Un abrazo. Nos vemos mañana.